Ahí. Bien. Ay, bueno, no, se me puso el final, esperen. Ahí está, bien. Espérenme que no sé cómo hacer para ver las dos cosas a la vez. Ah, ahí está. Ahí. Sí, ¿Vamos? ahí está. Bueno, primero queríamos agradecerles este espacio tan lindo de compartido así con amigas, amigues. Siempre es lindo conversar, sobre todo con cosas que una ha intentado producir, así como se puede, pero bueno. Así que era una linda oportunidad. Este trabajo con Pili lo hicimos ya hace unos años, un poquito, pero releyéndolo a raíz de la invitación de Nico, lo retomamos porque, como decía Vittorio, no son nuestras líneas específicas de investigación, era un momento en el que esas lecturas ahí nos habían tomado, justo casualmente que estábamos empezando los caminos de las lecturas vinculadas a género y demás. Una colega que estaba en ese momento en el equipo de investigación estaba coordinando un dossier sobre bienes comunes, tema sobre el cual, bueno, yo en otro artículo con otros colegas había empezado a ver algunas cuestiones del Código Civil y demás, pero con Pili la idea era darle el abordaje vinculado a género. Y bueno, y nos invita para ese dossier. Yo inicialmente le dije, no estamos en condiciones de hacer un artículo, es como que nos falta un montón, y dice, no, pero el dossier es ahora, escriban igual. Y bueno, y ahí aceptamos ahí un poco, tal vez apresuradamente, la invitación, no sé si teníamos como un cúmulo de conocimiento y de lecturas como para decantar en un artículo, pero bueno, nos arriesgamos y ahí salió esto. Que ahí, si querés pasar a la que sigue, Pili, queríamos hacerle entonces estas aclaraciones preliminares. Yo estoy viendo la misma filmina. ¿No te pasa? Ahí como que... Yo estoy teniendo un poco de problemas con mi audio, no sé si no estoy escuchando, si alguien habla, no estoy escuchando. Se escucha perfecto. Ah, listo, yo tenía miedo de no estar escuchándolo a ustedes. Bueno, avísenme cualquier cosa. Bueno, como aclaraciones preliminares, esto que le decía, el texto no tiene más pretensiones que ser algunas anotaciones, no es como se habrán dado cuenta leyéndolo, no es un paper así con una metodología específica, objetivos, no presenta resultados de investigación porque no hay una investigación atrás, era un conjunto de lecturas que nos arriesgamos ahí a hacer esto en tono de notas o anotaciones. Fue como la etapa preliminar de un recorrido. Ahora, releyéndolo, nos dimos cuenta, por un lado te agarra como la gran autocrítica, pero decir, uy, ¿por qué puse esto? Mira esto. Pero también darnos cuenta que en 2 años leímos muchas más cosas y encontramos más cosas y sobre todo, bueno, Pilar ya va a contar que está haciendo una formación de posgrado específica vinculada a género. Es como la parte buena de esto es ver que en un lapso de 2 años hemos aprendido más cosas y seguro faltan más, pero bueno, es como lo que decantó en ese momento. Y que más que nada tenía como un objetivo ahí muy modesto de más divulgatorio, qué sé yo, material para trabajar en clase, una cosa así. Pero esas son como las aspiraciones muy modestas del trabajito. No es para una gran discusión intelectual. Y bueno, básicamente lo que nos interesaba aportar en ese dossier sobre bienes comunes, que iba a haber gente ahí como que venía muy de las dogmáticas, derecho internacional, derecho civil, qué sé yo, nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos aportar acá? Historia del derecho, iba a haber algo. Dijimos, ¿qué podemos aportar acá? Esta mirada desde la perspectiva de género, si querés feminismo, decimos más que nada ahí, estábamos en duda qué usar, que es una lectura, una mirada que en ese grupo de gente que iba a escribir sabíamos que nadie le iba a tomar. Entonces dijimos, bueno, desde ahí digamos algo, porque desde esos movimientos, corrientes intelectuales, con el doble significado que tienen de movimiento y corrientes intelectuales, se aportó mucho, se aportó a la noción de común o bienes comunes. Entonces hicimos como ahí un recorrido muy pequeñito en el que queríamos mostrar algunas cuestiones teóricas, conceptuales, pero no dejar de contar que había experiencias, porque nos parecía que esa era una dimensión muy importante. Entonces, como las dos partes del texto eran eso, ser como un apuntecito, notas en lo teórico, en 2 ejes, vinculados a la crítica del feminismo a la propiedad y a las nociones que aportaban, que la más poderosa nos parecía esto de cuerpo-territorio, que en su momento nos había flasheado mucho y la trabajamos mucho. Y después aportar algunas experiencias como ejemplo, o sea, sin nada que justifique una selección, no hay ahí profundos criterios metodológicos,
más que las que conocíamos y teníamos cerca. Y la idea era ahora contar muy rapidito algunas cositas y al final, más que recontar lo que está en el artículo, que si lo leyeron ya está, contarles qué haríamos distinto si lo escribiéramos hoy. Hacer como una primera etapa de autocrítica cada una, de cuando nos leímos y dijimos, pero esto yo lo diría distinto, esto no lo pondría, por ahí, para sumar a lo que probablemente nos digan ustedes, pregunten, comenten, critiquen, que es lo que esperamos que suceda acá. Así que bueno, Pili. Bien, bueno, en un primer momento, el primer apartado lo que hacemos es medianamente como recuperar, después verán las críticas que vamos a hacer a esa recuperación, bueno, las críticas, unas críticas bastante generales a la propiedad liberal, especialmente como, o sea, como fundamento, como dice ahí, de la construcción del sujeto moderno. Que bueno, que se va a basar, como bien sabemos, en esta dicotomía entre público y privado, bueno, que va a como centrar no solo lo que entendemos como propiedad, sino también como toda la visión sobre el mundo que se conoce, ¿no?, en la sociedad capitalista. Por eso, bueno, lo que vamos a hacer es principalmente una crítica, no me acuerdo bien si lo poníamos en estos términos, incluso lo leí hace, tipo, en estos días, pero bueno, no me acuerdo si lo habíamos puesto con estas palabras o no, pero al sujeto androcéntrico, ¿no? Bueno, claramente como sujeto universal y abstracto que reúne las experiencias de vida de todas las personas y principalmente a este sujeto no como individuo propietario. O sea que lo que va a hacer es excluir a todas aquellas demás personas que no solo no son propietarias, sino que además no cumplen con los requisitos de ese sujeto androcéntrico, es decir, que no son adultos capaces, que no son propietarios y además claramente que no son varones. Por lo que entonces, bueno, después una de las críticas que vamos a hacer, nosotras acá principalmente nos basamos en la dicotomía entre varón y mujer medianamente, bueno, sin tener en cuenta quizás los otros sujetos que pueden llegar a quedar excluidos, ¿no?, en esa propiedad. Después, bueno, lo que vamos recuperando es cómo esta propiedad, cómo esta concepción liberal de la propiedad, lo que va a hacer es establecer una forma, ¿no?, de vincularse también desde el sujeto, ¿no?, cómo se vincula con esa propiedad entendiéndola principalmente como la tierra, como vamos a ver en los ejemplos que trajimos en general. Acá lo que se puede ver en esta construcción del sujeto es cómo se produce esta diferencia, ¿no?, o esta separación entre el sujeto y el objeto. Principalmente bueno, como decía Euge, estoy haciendo una maestría en estudios de género, derechos humanos y políticas públicas. Y bueno, mientras lo iba leyendo se me iban viniendo un montón de cosas que ahí no dijimos. Pero bueno, cómo también este sujeto es el sujeto de la ciencia moderna, ¿no? Y cómo también va a trasladarse, ¿no?, este vínculo con la propiedad o con la naturaleza a la ciencia y a la forma de conocer, ¿no?, el mundo. Y cómo este sujeto va a estar totalmente separado de este objeto
lo va a tratar como un objeto, o sea, bueno, primero como un objeto, que eso después lo vamos a hablar, y en segundo lugar, como las relaciones que se van a dar entre ese sujeto y ese objeto van a ser de dominación y de subordinación, ¿no? de ese objeto al sujeto. Esperen, que ahora no puedo pasar. Bueno, principalmente, esto no lo teníamos ahí en el ensayo, vamos a decirle ensayo, no es artículo. Pero bueno, por ahí nos parecía interesante recuperar algo que bueno, se puede tomar de Carol Pateman, por ejemplo, que ahí, bueno, la recuperamos bastante. Bueno, es algo que incluso después yo voy adelantando las críticas porque se me van viniendo a la cabeza, pero bueno, quizás como las lecturas o las autoras que fuimos trayendo, quizás por ahí los marcos teóricos pueden ser como medios confusos los entrecruzamientos entre sí. Bueno, entonces acá lo que proponíamos es pensar, ¿no? Cómo este sujeto como este sujeto se produce, ¿no? O resulta de este contrato androcéntrico que tiene las tres facetas, que es una faceta social, que es decir, ese sujeto propietario va a ser el que determine la posibilidad, como decía hoy, de tener derechos y específicamente de ser ciudadano. Después, un contrato laboral que va a ser principalmente como consecuencia de la revolución industrial, donde este sujeto pasa a tener esa condición de trabajador en el ámbito público. Acá se ve esta diferencia en la dicotomía público y privado, y el contrato sexual que Carol Pateman va a decir que es como un contrato entre varones que es hecho previamente, en el cual las mujeres quedan relegadas al ámbito privado o doméstico. Entonces, bueno, son estos tres ámbitos, estos tres espacios los que van a terminar determinando a este sujeto como un único sujeto posible o válido para vincularse no solo no solo con la tierra, sino bueno, también en lo que yo fui pensando mucho después, también como sujeto científico, ¿no? Bien, ¿esto querés decirlo vos, Euge? Sí. Bueno, no, en este segundo apartado, que era también aspiración conceptual, acá ya arriesgamos algunas ideas, los aportes más importantes del feminismo, y ahí arriesgamos también circunscribirnos al ecofeminismo. En su momento, cuando buscamos, muy livianamente, cuando buscamos vimos que había infinidad de definiciones, autoras, pero todo era muy pensamiento hegemónico anglo. No lo exploramos, hicimos ahí como una opción de ignorar eso, que tal vez estuvo mal, tendríamos que haber adoptado, bueno, qué sé yo, relevado y de última decir, bueno, está en estas corrientes, solo teníamos una notita al pie ahí de dónde viene el término y nada más. Y directamente abrevamos en unas cosas interesantes que encontramos que nos parecían más locales, que eran algunos aportes de Rita Segato. Y de ahí rastreamos, y unas autoras españolas había, o que había encontrado Pili. Y bueno, y Vandana Shiva, y unas autoras que más o menos veníamos trabajando porque estaban vinculadas a la problematización de la cuestión alimentaria, de la soberanía alimentaria, que por eso estábamos más familiarizados. Esto cuento es la trastienda de las elecciones que no están ahí. Y ahí encontramos, porque aparte nos parecía lo más interesante para un ensayito corto, estas dos ideas fuertes que veíamos como que se saturaban o se repetían, por lo menos en estas autoras que nos parecieron más interesantes, que era este concepto de cuerpo-territorio, que lo que quieren marcar es que las violencias que se ejercen sobre el cuerpo de las mujeres, que ya la venía denunciando el feminismo liberal más clásico, vienen de la mano o se producen simultáneamente, tienen, como dice por ahí Segato, hay una continuidad cognitiva,
en el cuerpo de las mujeres y en la naturaleza, el territorio, los espacios, ¿no? Entonces, esa sería la idea de cuerpo-territorio. Que ahí, si pasás, Pili, la figura bien vinculada a la expoliación, sobre todo regional, latinoamericana, es fuertísima esa construcción de ese mapeo colectivo de los iconoclasistas. Esto también un poco inspiró darle tanta centralidad a este concepto, porque ahí se ve bien claro, está conectado el cuerpo de la mujer, cada parte del cuerpo interna y la piel y todo, conectada a distintos factores de expoliación de un determinado modelo de consumo. Esa es la otra idea fuerte que veíamos que se denuncia, que no es cualquier tipo de consumo, sino que es el modelo de consumo capitalista de las sociedades opulentas, que es la que genera ese tipo de extractivismo, expoliación, todos esos, ahí están bien enumerados, los problemas localizados en territorio, esta idea de los cuerpos y los territorios, que era muy fuerte y bueno, la imagen lo muestra así bien potente. Y ese apartadito lo resolvimos como así, mostrando eso, viendo que había toda una producción académica muy fuerte que decidimos ignorar y optamos por mostrar esto que nos parecía lo más potente como apertura al apartado que más nos interesaba, que eran las experiencias. Y ahí pasa Pili. Bien, bueno, tenemos varias experiencias. Tenemos unas a nivel internacional y otras a nivel local. ¿Querés vos comentar, Euge, las internacionales? O... Sí, las internacionales habrán visto un parrafito de cada una, solo porque queríamos mostrar algo más. Esa también fue una elección en su momento, dijimos, mostramos solo algunas de Santa Fe, contamos las que conocemos de primera mano, las que fuimos al territorio, y por ahí dijimos, bueno, capaz que queda muy chiquitito. Entonces, pusimos ahí, pero muy, muy, muy básico, estas tres, en México, en Japón y en India, también como para mostrar espacios que no estén en Europa, que era donde por ahí satura toda la literatura. Sin conocerla, estar en profundidad. Por ahí Navdanya es la que más conocíamos por esto de la soberanía alimentaria, las semillas, los manifiestos de Vandana Shiva, la que por ahí teníamos más acercamiento. Las otras, la verdad, fue muy arriesgado porque la pusimos ahí como, bueno, esto es muy interesante. Y quedó. Y después nos quisimos concentrar más en las que teníamos cerca. Es decir, bueno, si es tan potente y tan importante la cuestión del territorio, ¿a qué territorio nosotros fuimos y conocemos y hablamos con la gente? Y ahí mostramos estos tres. El primero, Tramatierra. Pili los conoce más porque ella hizo una investigación en el marco de una beca SIM que tuvo en el grado. Trabajó mucho con las otras dos organizaciones, de hecho parte de las fotos son de su propia autoría. Tramatierra es un colectivo de militancia más bien ambiental, pero tiene gran presencia, participación mayoritaria de mujeres militantes. Entonces, abrieron como una especie de capítulo interno dentro de esa militancia ambiental fuerte que tienen, sostenida y consolidada. Casi todos son miembros, los miembros de Tramatierra son de perfil más bien universitario, hay que decirlo. Todos vienen generalmente de acá de la UNL, se recibieron, pero tiene ahí una amalgama entre gente de las ingenierías, de las sociales, hay trabajadoras sociales, sociólogas, historiadoras, ingenieras, ingenieros, y una composición muy interesante, gente muy, muy copada, gente amiga, muy linda, que tiene mucho laburo en territorio, vinculado a cuestiones de transición energética y demás. Y bueno, como preocupación de algunas mujeres, un par de trabajadoras sociales sobre todo, una comunicadora también, muy movilizadas, abrieron este capítulo específico de ecofeminismo dentro de la ONG, como una parte importante y sustantiva de su agenda, y vinculada con movimientos territoriales en barrios populares, que es donde ellos trabajan toda su acción territoriales en barrios populares. Y bueno, y ahí tienen distintas acciones. Nosotros habíamos relevado una propuesta, una agenda de tareas que involucraba desde lavanderías colectivas, es decir, hacía mucho hincapié en esto del trabajo comunitario. Era el único movimiento en Santa Fe vinculado a lo ambiental que hablaba de otras identidades no binarias, de, por ejemplo, las travestis y demás, que tenía un concepto de género bien amplio, bien abarcativo. Eso también nos parecía interesante. Y estas son capturas que hice hoy, no tenemos fotos de ellas, las conocemos, hablamos, las escuchamos todo el tiempo, porque Santa Fe es chiquito y coincidimos. Pero bueno, tomé capturas ahí de su Instagram. Esto es, la primera, estuvieron en Rosario ayer, creo que fue ayer,
en un gran encuentro organizado por la Fundación Heinrich Böll, que compartieron panel con Yayo Herrera. Estaban emocionadísimas. Eso fue ayer, fueron a contar cómo es su agenda ecofeminista que hacen acá en Santa Fe y alrededores. Pero bueno, hacen clases de cocina muy vinculados a soberanía alimentaria. Y encontré, que no lo sabía, estos posteos de un proyecto que específicamente se llamaba Los Comunes. Eso no lo teníamos. Después la vamos a entrevistar y vamos a profundizar ahí. Bueno, esa es la gente de Tramatierra, uno de los casos. Lili, contá los otros, que son un poco más copados. Bien. Sí, por ahí de Trama Tierra lo que más habíamos recuperado era esta agenda que como que ya habían hecho en ese momento, que incluso después, nada, o sea, eran es más, en un momento creo que incluso los dieron de baja de la página, porque yo quise recuperarlos más adelante y no los encontré. Así que tuve que como que ver si lo tenía guardado en Google Fotos, todo así. Porque, nada, o sea, como que era muy interesante porque armaban como una agenda propia local, ¿no? Como alternativa, que nosotras en general nos enfocamos más en ver las cuestiones, o yo, que vamos a ver con otros dos ejemplos, me venía enfocando principalmente en lo que tenía que ver con la producción de alimentos, por, como decía Euge, mi beca SIN, que trataba sobre mujeres y agricultura familiar. Pero como que acá Trama Tierra traía como otras alternativas, no solo en lo productivo, sino que incluso también hablaban de transporte público, o sea, como que tenían un montón como, era una agenda como súper copada para Santa Fe, ¿no? Desde otras lógicas. Que bueno, o sea, eso es lo que tienen todas las experiencias en común. Como decía Euge, las internacionales por ahí eran más que nada como, no sé, como cosas que vimos y que nos parecía que reflejaban quizás esta lógica. En el caso del movimiento zapatista, la que los recupera mucho es Federici, pero creo que todavía no llegamos para ese capítulo. Pero bueno, lo súper recupera también como ejemplo que, aunque no es o sea, no es un movimiento por sí ecofeminista, ni tampoco feminista, pero que sí permitió que las mujeres tengan como o sea, permitió no, sino que las mujeres en ese movimiento tienen como un rol relevante. Y los otros dos, los que nos terminó pasando, es que eran como muy lejanos. O sea, era quizás, como decía Euge, el de Nafdania lo conocíamos un poco más que nada Euge, bueno, porque es muy cercano el tema con nuestras líneas de investigación, pero por ejemplo el de Japón, que es algo sobre... es básicamente como una lógica media como de comercio justo, una cosa así. Nada, como que nos quedaba súper lejana y la pusimos, esta es una gran autocrítica, la pusimos medio como sin quizás tener el suficiente conocimiento de qué hacen o incluso si siguen funcionando de la misma forma hoy, no sé, como un montón de cosas que también era como traer algo súper lejano acá, es como, pero bueno. Y después, bueno, de las experiencias locales, yo tuve acceso, pude hacer entrevistas a trabajadoras de La Verdecita, que es una asociación de pequeñas productoras y productores agroecológicos, y Mujer Raíz, que es como una línea adentro de Desvío a la Raíz. Desvío a la Raíz es también una organización de productoras y productores, pero que tienen, o sea, las dos organizaciones se caracterizan porque tienen como no sé, ponen este énfasis en el lugar de la mujer en la agricultura familiar. Bueno, por ahí como que trajimos estos dos ejemplos porque, nada, también vienen a traer una lógica distinta, ¿no? Respecto a cómo se vinculan con el territorio, tomando esto del cuerpo territorio. Ellas quizás no es algo quizás que hablan expresamente de cuerpo territorio, quizás en La Verdecita un poco más,
porque yo en las dos organizaciones entrevisté tanto referentas como trabajadoras o productoras. En La Verdecita, por ejemplo, sí se podía ver como Virginia Liponeski, que es la hija de Chabela Zanutic, sí, quizás podía llegar a hacer algún tipo de reivindicación más teórica, pero después quizás no era, no lo traían tanto a colación, sino que era más de la experiencia, de la vivencia propia en la producción. Es más, acá trajimos estos dos ejemplos, pero después hice muchas otras entrevistas a gente de otras organizaciones y quizás ni siquiera salía la cuestión de género, ¿no? Y hacían el mismo trabajo. Y bueno, en el caso de la Verdecita, creo que no, y Desvío también, producen de manera agroecológica. Sin embargo, bueno, tienen algunos problemas. Por ejemplo, en La Verdecita no comercializan solo productos agroecológicos, porque por ahí no les permite costear, o sea, como lo que ellos producen es limitado en tipos de productos, o sea, que es todo horticultura. Qué sé yo, cuando uno va a la feria quiere comprar fruta también, y ellos no tienen, entonces tienen que ir al mercado y comprar, aunque quizás en menor cantidad o tratan de encontrar la forma, pero bueno, terminan como cayendo, ¿no? En el gran mercado de frutas y verduras de acá, que no tiene la lógica que ellos buscan. Después, bueno, también desde los dos espacios se reivindica, ¿no? El comercio justo, el trabajo justo, y también como son espacios que son horizontales. Por ejemplo, esperen que tengo que moverme acá, en Mujer Raíz, bueno, o sea, yo estoy ahí sentadas con ellas, ese era el gallinero, ahí producían huevos orgánicos. Eh, y bueno, nada, o sea, como que cada una aporta desde su lugar, desde su experiencia, incluso cada una llega a la organización por distintas razones, algunas por, qué sé yo, porque tenían hijos o hijas que habían tenido problemas de salud por agroquímicos, porque Mujer Desvío a la Raíz queda en Coronda, o sea, trabajan en Coronda, que es una zona en la que se produce frutilla y que se explota mucho la tierra y también a la gente. Entonces, como que en los dos espacios surgía constantemente esto de reconocer a quienes trabajan, que tengan, o sea, que sean quienes, que sean ellos mismos, ellas mismas quienes tienen la tierra para poder trabajarla. Y en el caso de Desvío a la Raíz, por ejemplo, producen sobre si no me equivoco, eran ex vías del tren, que bueno, que fueron como ocupadas por ellos para tener a dónde producir para subsistir. Y no solo para subsistir, sino que pudieron llegar también a poder comercializarlo. Pero bueno, también no sé, son espacios que, o sea, la producción agroecológica y también así, no individual, sino colectiva, a través de una organización, les permite, por ejemplo, también compatibilizar, ¿no? su trabajo productivo con el trabajo reproductivo, porque, no sé, salía en las entrevistas que, por ejemplo, acá sí pueden ir con sus hijos o con sus sobrinos o con sus nietos cuando no tienen para dejarlos o cuando justo no tienen que ir a la escuela y que se tienen que quedar con ellas, pueden llevarlos porque saben que es un espacio que es sano y que no va a afectar su salud, cosa que antes quizás cuando producían de otra forma no podían hacer. Así que bueno, nada, esto sería como medio lo que... Yo agrego dos detallecitos que por ahí, uno sí aparece en el texto que nos parecía reinteresante de La Verdecita, que había tenido contacto con legisladores provinciales y habían aportado un proyecto de ley que no salió, pero en donde incorporaban explícitamente cuestiones vinculadas a género.
Eso nos parecía súper interesante porque de los movimientos que había era el único que hasta ese momento encontramos que tenía interés de movimientos con estos proyectos comunitarios de vincularse con el Estado, que también por nuestro interés jurídico, la mirada jurídica era, bueno, pero es un proyecto comunitario autogestivo, como dice Federici, que corta, rompe con todo, o intentan, buscan, procuran. Y en todas las experiencias territoriales, comunitarias que nosotros vimos, había siempre una necesidad de un vínculo, pero un vínculo en lo chiquito, por ejemplo, en pedido de ayuda de la logística para el toldo, para el toldo en la feria, para el transporte, desde la referenta que se comunicaba con el concejal, que era muy micro. A nivel un poquito más organizado, como proyectivo, fue esta experiencia de este proyecto que presentaron con un legislador del Partido Peronista, digamos, que hubo un trabajo ahí, digamos, en asociación. Eso por un lado. Y otra cosa que no decimos ahí, que me parece interesante de los movimientos, es de la trayectoria distinta y el origen que tienen. Nosotros ahí como lo ponemos de ejemplo, lo tiramos muy en el aire, pero tienen toda una historia atrás. El movimiento de la Verdecita nace como un movimiento feminista por su fundadora Chabela, que dijo Pilar, de eso hay varias historias escritas, que era una mujer que venía de la militancia del Partido Comunista y se desencanta con sus compañeros, que de hecho a mí, leyendo parte de la biografía de Chabela, me acordaba de las críticas de Federici, de esta crítica de, bueno, desde esa comprensión marxista del mundo demás, no nos ven a nosotras. Y tuvo muchos problemas, la censuraron, discusiones, ella intentó quedarse. Yo tuve oportunidad de hacer una entrevista larga, en su momento ya falleció hace unos años, y contaba todas las dificultades que tuvo, en momentos como que se enoja, rompe con eso, y se va a lo único que había en ese momento para militar, para poder hacer algo con perspectiva de género en la dictadura, la Liga de Amas de Casa, con otro montón de mujeres burguesas con la que también termina rompiendo, porque tampoco encuentra el espacio, entonces creo que era con una herencia o con un dinero, que no sé cómo le llega, compra unas tierras en el periurbano santafesino y dice, voy a poner una granja para que vengan las mujeres y vamos a cultivar. Ella tenía formación en ingeniería en alimentos, creo, manejaba cuestiones bromatológicas, entonces se va a poner esa granja con todo un proyecto regroso que después en la práctica ella misma se reía, decía que no pudo hacer ni el 10% de lo que quería. Su hija toma ese proyecto y es un proyecto en donde tiene mucha participación inmigrantes, sobre todo bolivianos, que ya van por la segunda, tercera generación, que se instalan ahí en el periurbano y ven la cuestión de género, que ella la pensaban de un feminismo liberal, así como ven otras problemáticas totalmente distintas con esta población migrante y demás. Bueno, es súper interesante esa historia. Desvío a la raíz tiene una distinta, Jeremías Chauque, que es como el pionero, el fundador, es un varón, mapuche, él dice, se autopercibe descendiente de mapuches, otros pueblos originarios de acá dicen que no, que en realidad eso es mentira, hay todas unas disputas ahí internas de los movimientos sociales chiquitos, pero bueno, y él reivindica mucho ese pasado, el conocimiento ancestral, los saberes ancestrales y demás, gran parte de la gente que está en esa agrupación tiene también vínculos con algunos pueblos originarios. Jeremías lo trae, él dice que trae de la comunidad mapuche, pero es cierto que también hay, corregime Pili si me equivoco, en ese grupo de comunidades más locales acá del litoral, que es otra impronta distinta. Entonces, cada uno de estos movimientos tiene ahí como una historia interesante. Una de las cosas, y adelanto ya una de las primeras autocríticas, que después pensaba y cuando leía, digo, en vez de meternos a hablar de los japoneses y eso, que no teníamos ni idea, que era como tomarlo hubiéramos contado bien esto, porque hay mucha más riqueza, tal vez una de las cosas, bueno, ahí mis autocríticas, en lo teórico y en lo práctico. En lo práctico una era esa, que tal vez hoy, en vez de contar así como en el mapa, a distintas escalas, algo sofisticado que no manejas, decir, bueno, no, concentrémonos en los casos locales, hagamos entrevistas, contemos esta historia, marquemos esas trayectorias y hacer como más una articulación entre los conceptos que habíamos mostrado y lo que pasaba en el territorio, cómo estos orígenes, si la vinculación con pueblos originarios hacía que esta noción de cuerpo-territorio adquiera otro significado. Bueno, había un montón de cosas interesantes para hacerlo no tan ensayo, sino como más vinculado a la práctica local. Eso como crítica en lo práctico, ¿no? Bueno, que no justificamos bien los casos, asimetría en el tratamiento. Yo pensaba, si yo fuera evaluadora de este texto hoy, no me lo apruebo, digo, para publicar. Pero bueno, en su momento no sirvió como ejercicio. Y sí, bueno, yo al final no separé las dos y agregué acá,
porque si no tenía que armar otra diapositiva y todo. Dale. Pero no, sí, lo que había agregado yo ahí de las críticas prácticas es el poco desarrollo de los casos locales. O sea, capaz que nos terminamos enfocando más en contar más Nafdania y todos los demás, que justo los 3 casos que tenemos cerca y que, aparte, sobre los que sabemos más, o sea, como de los otros no teníamos ni idea, y yo, bueno, o sea, yo ahora medio que me olvidé cosas, pero en ese momento yo estaba, o sea, las fotos esas las había sacado, no sé, un mes antes, o sea, era ahí como muy en el momento y quizás que podríamos haberlo exprimido un poco más. Pero sí, y quizás también podríamos como haber, no sé, como profundizado, quizás no solo con lo que teníamos, sino con esta visión, que quizás ya para ese momento yo creo que ya estaba como terminando la beca, o ya estaba medio como ahí sobre el final, y quizás como que lo podríamos haber retomado o sea, como con estas nuevas miradas, con estas lecturas, quizás como profundizar un poco más y hacer nuevas entrevistas para ver, no sé, cuál es no sé, quizás qué tanto se pensaban ellas desde desde esos marcos ecofeministas, porque por ahí se reivindicaba desde algunas organizaciones, pero bueno, no, o sea, quizás se veían medio confusas, o quizás no era no sé, como su principal preocupación. Por ejemplo, en la Verdecita decían constantemente que su principal problema, más allá de cualquier lógica que ellos quieran tener y todo, lo que más les importa es como poder subsistir, sería, o sea, como vender lo suficiente para poder pagar el traslado, para poder, para que valga la pena ir los sábados a la feria. Que bueno, esas cosas por ahí acá quizás no se vieron y suman también como crítica a esta visión liberal de la propiedad. No sé, que todo el tema el avance inmobiliario, todo eso quizás ahí no lo tratamos. Que son cuestiones que están representes en la agenda de ella. 2 cuestiones de lo teórico y con esto cerramos para... no quiero dejar de decir en la autocrítica teórica que me leí a mí misma varias veces la noción de paradigma muy mal usada, así que pido disculpas públicamente al gran conocedor del término que ha dedicado tanto a estudiarlo y profundizarlo, pido disculpas porque la verdad muy impreciso el uso del término. Creo que en una vez dije, acá estaría bien, pero en todas las otras era muy a los casos que estudió Salvi, de gente que lo usa por cualquier cosa. Así que me sorprendí. Eso, y quiero reconocer públicamente que desde la tesis de Salvi ahora tengo cuidado. Cada vez que me saltaba el paradigma y digo, no, pero pará, ¿a qué me refiero con paradigma? ¿Por qué voy a usar paradigma? ¿Está bien? Y me lo censuro. Ya después, post tesis de Salvi, me lo censuro. Eso quiere decir, bueno, ahí me parece que en una parte hicimos medio un merengue con la del feminismo liberal, y qué modificaría hoy dentro de estas lecturas que hicimos todos los años. Lo digo porque sé que en este grupo hay conocimiento, diálogo y demás. Digo, después de haber leído a Luis Loredo Alex, haber hablado con él, que me explicara cosas personalmente, hay un montón de cosas que hay mucha precisión, mucho detalle atrás, la diferencia entre poner bienes comunes, lo común, todos estos modelos que les pone, que él trabaja con tanta precisión, con tanto detalle. Digo, bueno, nosotros acá es como muy a brocha gorda. Entonces digo, después de Luis hay mucho acá que habría que afinar. Y bueno, con las cuestiones de economía del cuidado que hemos leído después, yo creo muchas cosas acá me hacen ruido. Y la idea del espacio, que ahí aparece solo con el concepto de cuerpo-territorio, también debo trabajar algunas cosas más de geografía crítica, con un compañero acá que tiene un proyecto de investigación que es geógrafo, hace geografía crítica, y trabaja con pueblos originarios, cuestiones de soberanía alimentaria. Las marcas y las diferencias entre los distintos espacios, no es lo mismo el urbano, en esto del ecofeminismo, no es lo mismo las agendas urbanas que rurales, que periurbana, que no, obviamente no va a ser lo mismo la semilla de Shiva en India con la casa de semilla del litoral acá, o sea,
hay que tener mucho cuidado con eso, no es tan como dijimos de las escalas. Toda esa parte del loca al principio la sacaría, porque digo, ahí nos enredamos con cosas que no sé si no sé qué podían aportar. Y hoy yo creo que tal vez haya que hacer algún tipo de diálogo, alguna referencia de la reacción o la respuesta o la contraofensiva de este tipo de feminismo, sobre todo específico vinculado a violencia en territorio, ante las ofensivas de las nuevas derechas, que las han agarrado de punto, que han agarrado el movimiento feminista en general y a este tipo en particular, la cuestión ambiental, las agendas ambientales también, y ecológicas y climáticas. Tal vez algo de eso también, porque es parte de las preocupaciones que, nada, ahora, en este último año, 2 años. Y eso es todo. Teníamos unas preguntas, pero... Por ahí sumo también, nada, o sea que igual creo que el desarrollo de la teoría ecofeminista no lo habíamos como hecho muy amplia también por cuestiones de, o sea que quizás podríamos haber cortado las cosas que dice Euge y desarrollar eso un poco más, porque nada, o sea, por ahí terminamos como también haciendo lo que criticamos que es generalizar y hablamos de ecofeminismo o quizás incluso hablamos de ecofeminismos en plural, pero son sumamente distintos, como dice Euge, no es lo mismo el de Bandana Shiva que los que se dan acá, los que se llaman como ecofeminismos territoriales. Yo justo para esa época había hecho una diplomatura en ecofeminismo, entonces tenía, o sea, como que tenía toda la teoría ahí, como, o sea, como para, de última, medianamente esgrimir de forma muy sencilla como cada corriente y también cuál es desde la que en general nos posicionábamos, porque a mí, por ejemplo, la de Bandana Shiva me hace mucho ruido, porque justamente lo que se le critica siempre a ella es que como que termina siendo sumamente biologicista, y los ejemplos que tomamos terminan quizás, o por lo menos los locales, terminan encasillándose más en esta corriente que es la territorial, se llama. Después, no sé, por ejemplo, de autoras trajimos a Lorena Cabnal, por ejemplo, que es latinoamericana, pero después había un montón de Puleo, de Yayo Herrero, que son españolas y que quizás, o sea, obvio que vienen a traer una crítica y que, o sea, que bueno, o sea, tienen cosas para decir, pero bueno, quizás es mejor tomar gente más cercana o incluso local, tenemos bastante producción dentro de todo. A mí también me pasó con el último tiempo que los ecofeminismos me desencantaron, como que como que siento que como que termina quedando medio corto. No sé, también suelen caer bastante en biologicismo y como que no sé, por ahí eso medio no me convence 100%. Y bueno, nada, terminé, cuando lo leí en estos días para presentarlo ahora, terminé quizás como pensando que podría haber sido quizás un mejor aporte, o por lo menos pensarlo medianamente desde ahí, desde, o bueno, no sé tampoco, pero bueno, no importa, discuto conmigo misma, con corrientes decoloniales quizás, porque por ahí el cuerpo territorio lo que viene a mostrar es que tanto el cuerpo como el territorio son espacios políticos y que, o sea, y que en el cuerpo de las mujeres, esto va a decir el ecofeminismo, como que se reflejan, ¿no?, todas las relaciones de poder. Y el ecofeminismo, por lo menos como el más hegemónico, que en general es el español, que, o sea, la más reconocida es, como decía, es porque estaban todas chochas las de Trama Tierra, es Yayo Herrero. Como que en general se enfoca bastante en la cuestión de género y deja de lado quizás la cuestión de clase, de raza, que bueno, hay otras autoras quizás más desde la interseccionalidad, que bueno, como que claramente ven más de una intersección, y bueno, yo como que creo que ahí quizás hubiera sido un poco más interesante. No sé, igual después mientras leí esto se me venían cosas que leí en la maestría, porque uno como que después lo va cruzando todo en la cabeza, pero quizás hubiera sido también más lío, hubiéramos metido como más gente, más autores, pero
no sé, o sea, como que creo que por ahí para pensar como, no sé, este cuestionamiento a la propiedad o a la forma de ver la propiedad y a esta concepción que se puede tomar desde el ecofeminismo del cuerpo-territorio, quizás desde los decoloniales o los estudios interseccionales, quizás pueda haber como un aporte, para mí como un poco más productivo, como, o sea, como que puede dar como cruces más interesantes, como que me pasa que los ecofeministas pareciendo como que se quedan medio ahí. Eh, y bueno, igualmente si vamos a tomar a los ecofeministas, por lo menos explicarlos bien o un poco más a profundidad. Pero bueno, nada, eso es porque lo vemos como 3 años después. Entonces, claro, Con el diario del lunes. sí es más fácil. Bueno, y eso ya nos extendimos un montón, Pili, ya está, vamos a dejar de hablar nosotras. Ahí eran como, era por las dudas si alguien estaba muy tímido, tímida y no quería lanzar preguntas, lanzábamos preguntas nosotras de cosas que nos quedaron dando vuelta. Pero como sabemos que en este grupo no hay gente tímida y no hace falta mucha motivación, ya las escuchamos y los escuchamos. Buenísimo, muchísimas gracias. Saludamos a Elina. Gracias. No, bueno, personalmente me gustó mucho la presentación, me encantaron las autocríticas que, que abordan las preguntas que quizás algunos habían notado. Pero no, nada, en primer lugar felicitarlas y bueno, abrir el espacio a preguntas. Pueden liberar los micrófonos y preguntar, levantar la mano, como quieran. Si pueden sacar la presentación de paso, porque está como muy agradecimiento todo, nada más. Sí, nos vemos a las caras que estamos. Volvió Salvi. ¿Cómo están? No, estoy desde hace bastante, ¿no? Yo no te veía la camarita por la presentación. No, estoy hace... ¿Escuchaste cuando te pedimos disculpas esa parte? Sí, escuché el paradigma, escuché todo. Llegué antes, Ahí cuando se volvió a conectar. Llegué antes del mapa ecofeminista. Sí, estoy. Todas tus críticas, Nico, eran por el tema de paradigma, ¿no? Ya no sabés qué decir. Claro, ya estaba con el paradigma. No, igual me pareció interesante este formato tipo Coppola, diciendo qué hizo mal en El Padrino 3 y cómo lo va a arreglar, pero no se preocupen, igual Vito y Santiago están armando un libro sobre propiedad que los va a invitar a escribir y ahí pueden corregirlo sobre esto, así que no hay ningún tipo de problema. No, pensaba, a mí también me interesa como línea de investigación, alguna vez ahora faltó Jessica, pero en algún momento habíamos pensado cómo poder utilizar justamente todo este camino que abrió Federici para esos casos específicos de campo, ¿no? Entonces, para decir, bueno, podemos utilizarlo esto, por ejemplo, para ver la situación, tanto en una perspectiva histórica como presente, ¿no? En su momento habíamos pensado, bueno, podemos utilizar para hablar de la suerte de, ahora justo esta soledad, pero bueno, de la desamortización de los mancomunes de Santiago del Estero, porque había como causas algunas interesantes que había justo Farberman, y más de mujeres que estaban entre dueñas de los mancomunes y que se utilizaba justamente esa perspectiva como eran mujeres para poder desposeerlas y de ahí aprovechar o que no estén en la herencia. Y más entonces parecía como interesante verlo porque además sobre todo pasa en el siglo XIX profundo, ¿no? Entonces sí se podía aplicar. Y después también, justamente ahora en el presente, en las mujeres ya como protagonistas por ahí en algunos de los grupos del Mocase y demás, ¿no? Pero quería preguntarles a ustedes que ahora además están como vivas en la situación de su reescritura, que quieren pensar en casos concretos y demás, y cercanos y más, si les parece que este marco y demás es bien aplicable para esto o ustedes ya fueron nombrando y dicen, bueno, podemos tomar a estas españolas, podemos tomar a estas personas locales y demás, pero les parece como un buen marco, digamos, de análisis de estas categorías para estos territorios locales, ¿no? O cuáles límites le encuentran. Consulta. ¿Ya respondemos así uno a uno?
Sí, así, bueno. Como digan ustedes. Bueno, Pili pasó rápido la filmina, pero una de las preguntas en realidad que nosotros teníamos para ustedes era, ¿vale la pena estudiar esto para los casos locales? Era porque yo leyéndolo también decía, y sobre todo toda esta parte que estudiamos de la historia de la propiedad, que está escrita por europeos, toda esta cosa Matei, Grossi, son críticas, algunas están buenísimas, todo, pero no fue, ahí sin perspectiva de género, después en los ecofeminismos que nos vienen de esos lugares, si realmente yo necesito hacer todo ese recorrido teórico conceptual para salir a territorio a mirar este tipo de cosas, a mirar tema tierra de Björk y Homer. No sé, te queda la duda, porque una vez que ya vas con esos lentes teóricos, vos te parece que ya no los necesitabas, pero tal vez si no los tenías, no ibas a mirar lo que vas a mirar. Pero sí me pareció, con esto gracias por ponernos en situación de leer esto de hace un par de años, porque leyéndolo digo, ¿cómo no le dimos bola a lo empírico territorial que, como dice Pili, lo teníamos? Ella estaba haciendo eso, yo la dirigí, o sea, yo le leía cosas, ella iba a campo, me traía las cosas, todo. Teníamos todo eso, y al momento de escribir, cuando tenemos la invitación, decimos, bueno, acá vamos a poner Federici, vamos a poner esto, y qué bueno que está esto, y como que te bloquea, parece que tiene una preeminencia en la teoría, ¿no? Y que lo que pasa en territorio es un ejemplo. Yo leía y digo, ¿por qué pusimos ejemplo? Ponele los japoneses, ponele eso porque no lo conocíamos, pero del otro, cuando sí haces trabajo de campo, pero el trabajo tendría que ser planteado distinto, ya no hubiese sido un ensayo, no sé. Y también pensaba en los conceptos que sí circulan en territorio, que cuando vos ya vas con los lentes teóricos del cuerpo-territorio, vas como queriendo, hay un metodólogo, una metodóloga que dice que es como salir a cazar mariposas, Kuhn creo que decía, y alguien más lo recuperaba, de que vas con la teoría, no vas cazando mariposas, sino que tenés como un encuadre, digamos, y vas a ver eso que saliste a buscar, digamos. Entonces, si vos saliste a buscar cuerpo-territorio, por ahí te perdiste un montón de cosas interesantes, que las mujeres agroproductoras, inmigrante boliviana, no te van a hablar de eso, no te, va a ver, y te las perdés porque vos estás muy concentrada buscando el cuerpo-territorio. También es la habilidad de cuando uno sale a campo, encontrar esas traducciones, pero bueno. No sé, respuesta en realidad era la pregunta que le íbamos a hacer a ustedes. A mí me parece, yo si hoy saldría a hacer esto de nuevo, si saldríamos de nuevo, Pili, diría, escuchemos más lo que pasa y registremos más lo que nos cuentan, lo que vivencian, y a partir de ahí vemos qué conceptos sacamos, más que partir del concepto para ahí, me parece. Yo respondería eso, no sé, Pili, vos, que fuiste la que saliste valientemente a campo, a todos esos lugares. Sí, para mí, o sea, hay algunas cosas en las que quizás, no sé, por ejemplo, el marco de Federici, que es de lo que venimos leyendo, aunque falté a la última, pero no importa. O sea, que creo que para algunas cosas puede servir, porque ella incluso recupera como algunas experiencias de acá, pero sí, o sea, creo que puede pasar, como dice Euge, que por querer encasillarlo, o sea, no sé si ellos lo ven como comunes, por ejemplo. Capaz que tienen como algún sentido no sé, como de comunalidad o sea, capaz que tienen como algo, pero no sé tanto, o sea, quizás lo que quieren es su propia tierra privada, ¿entendés? Que eso por ahí como que iría o sea, si vos venís buscando esto, llegás y no es nada que La ver. teoría te romantiza mucho como investigador, investigadora que está dentro de una institución, que tenés un marco, que hiciste un proyecto, que le pusiste el objetivo, no sé qué, y terminás romantizando algo que cuando vas a territorio te das cuenta que, y probablemente la mayoría quiere el titulito de propiedad, quiere, así, ay, pero, no sé, sí. Hola, yo les quería comentar algo. Yo soy historiadora, no hacemos trabajo de campo, trabajamos con documentación y justamente soy europeísta. No comentaría nada si no hubiese leído el texto. Entonces, cuando leía el texto yo veía que las citas y cómo es el armado del texto remitía constantemente a discutir algunos temas como
cómo se proyectaron desde el capítulo número 24 de Marx hasta Federici, algunos temas que tienen que ver cómo se trató la problemática de los comunes, los comunales, el campesinado, todos temas que por un lado son conceptuales, pero por otro lado son históricos. ¿Qué quiero decir? Que es, yo por ejemplo, justamente el viernes que viene a las 4 tengo que dar una clase sobre comunidad campesina, ¿no? Que es una clase que doy todos los años en filosofía y letras, en la materia historia moderna, que es historia europea, donde nosotros estamos viendo como uno de los temas la transición del feudalismo al capitalismo, pero no lo vemos conceptualmente como cientistas sociales, lo vemos como historiadores. Entonces tratamos de describir el fenómeno. Y obviamente, para nada, pero no tenemos una perspectiva muy de género, la tratamos de poner, pero da bastante trabajo. Da bastante trabajo porque la historiografía siempre plantea temas muy, muy conceptuales, muy teóricos, y nosotros en nuestro enfoque tratamos de construir una historia, sobre todo para los alumnos, donde describamos un poco más el problema del fenómeno. Entonces, no solamente pasa por definir, que a veces lo definimos, la diferencia entre propiedad comunal, prácticas comunales, discutimos sobre todo la construcción política del sujeto campesino, y este sujeto campesino en nuestro periodo es el que toma las decisiones de todo, qué se produce, cuándo se produce, cómo se produce, verdaderamente controla el proceso productivo y tiene una participación política muy distinta, como lo entendemos en la actualidad, pero muy importante en el periodo, ¿no? Y evidentemente manejar el proceso productivo le da pero además tiene una institución política que es la Asamblea de Vecinos que ellos dirigen. Y bueno, acá no solamente pasaría por cómo los historiadores o los teóricos discuten desde el presente las diferencias categoriales, sino también tratar de rastrear con todas las dificultades, porque las dificultades en Europa la heterogeneidad es enorme, entonces uno puede discutir o puede plantear que existe asamblea de vecinos, sistema de campos abiertos, tierras comunales, saltus, pero verdaderamente todo cambia mucho, todo tiene términos muy locales para definir, y la documentación son las documentaciones que aparecen, sobre todo en nuestro periodo, siglo XV, XVI, XVII, XVIII, escrita por las asambleas de los campesinos. Entonces uno tiene que reinterpretar con términos muy técnicos, pero bueno, hay mucho trabajo sobre todo ese proceso. Nosotros tratamos de explicarlo, y lo tratamos de explicar quizá históricamente, ¿no? O sea, no tanto discutiendo conceptualmente, pero por ejemplo, cuando ustedes hablan de qué es la tierra comunal, hay una historiadora medievalista que se llama Corina Lucia, que trabaja exclusivamente el tema del problema de la propiedad comunal, que es investigadora también de CONICET, que lo plantea que, digamos, que en nuestro periodo toda tierra improductiva es potencialmente un comunal, y un comunal es una tierra en la cual, por más que jurídicamente siempre es propiedad de alguien, o del rey o de los nobles, siempre es una tierra que está en disputa, digamos, atravesada por la lucha de clases, que se la apropia no necesariamente los nobles, sino se la puede apropiar todo tipo de campesinos. Es un tipo de tierra que siempre va a estar ecológicamente sobreexplotada. O sea que hay algunas discusiones de tipo teórico, pero lo que más hay es, los historiadores lo que más hacemos es describir y tratar de aprender cómo vivía esa gente. Y yo creo que es un enfoque que por ahí yo se los acerco, porque creo que sí puede servir como espejo interesante para que lo que ustedes están haciendo ahora, que es ir a ver todas estas prácticas que suceden ahora, tratar de aprenderlas, y se están haciendo esta pregunta: ¿conviene todos estos conceptos ir a verlos a partir de estos anteojos que te dan
todos estos marcos conceptuales, o uno tiene que ir tratando de ir de manera más fresca. Los historiadores eso ni lo discutimos, no conviene, somos terriblemente antiteóricos o decidimos usar la teoría como lo que más nos conviene para el problema que nos conviene. Bueno, este enfoque teórico me sirve bárbaro para ver esta práctica, pero siempre va a la práctica primero. O pretendemos eso con toda la dificultad que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo, además de invitarlos, si a alguien le interesa, les doy el link, porque en general damos clases presenciales, pero estamos dando algunas clases virtuales. Esta clase de campesinado, que es específicamente una cosa muy específica, pero muy clásica. La aldea campesina, la producción campesina, la Europa preindustrial, el área que sería el mar del el Atlántico noroeste, o sea, Inglaterra, ni siquiera Escocia, ni siquiera Gales, mucho menos Irlanda, sería Inglaterra y Francia, ¿no? Que Inglaterra sobre todo es el lugar donde se va a dar este famoso movimiento de acercamientos, es el modelo más clásico en donde desaparece toda forma. Y Francia no desaparece de toda forma, pero bueno, sigue durante el siglo XIX, pero son los dos lugares en donde, digamos, tiene una forma tradicional y todo el capitalismo agrario la modifica. Entonces nosotros vamos un poco haciendo ese seguimiento. Entonces, si les interesa, y por otro lado también los invito a que cada tanto hagan una lectura de las formas más descriptivas, que por ahí van a encontrar increíblemente cosas muy parecidas. Porque, por ejemplo, el lugar de la mujer es muy parecido, ¿no? Porque la mujer es una de las trabajadoras fundamentales en el campo preindustrial. Entonces, digamos, ese enfoque aparece, ¿no? Digamos, yo les estoy diciendo que hay pocos enfoques de género o son más conceptuales, pero en realidad todo el mundo sabe y es claro que la mujer es de las trabajadoras fundamentales en el campo preindustrial y por supuesto, no tiene grandes derechos políticos, pero participa activamente en todas las actividades de la aldea campesina. Bueno, era esto. Gracias. Gracias, Soledad. Sí, vamos a ir ahí. Pasar link, por favor, y la recomendación de la bibliografía. Muchas gracias. Perfecto, bárbaro, sí. No sé por qué está. Corina no es amiga nuestra todavía, ¿no? ¿No la conocen a Corina? No es amiga nuestra, no sé. Santiago no nos presenta esta gente. Profesora del me la mencionó, y es bien trotskista, así que podría ser tranquilamente. Muy militante, Cori. Porque tenemos el capítulo Historiadores Amigos. Ahí está, bueno, Judith. Judith. Sí. Pamela Cachiavilán y varios demás, pero no. El otro día cené con ella, fuimos a comer al teatro a comer y hablamos de vos. Qué peligro. Bien, perfecto. Bueno, ya tenemos nueva persona para invitar a demás. También tenemos que conseguir. ¿Cómo se escribe el apellido? No es Lucía nada más, porque lo estoy googleando y no me sale. Estoy haciendo algo mal. Corina Lucía. Creo que. ¿Con CH? CH, sí. Corina, todo, ella lo ponen, es una investigadora de CONICET, todo su trabajo es sobre el problema de los comunales. Ella estudia un caso, porque es el caso de la Cátedra de Historia Medieval, que es España, que es quizá el menos tradicional, porque bueno, la Reconquista generó que haya mucha tierra de lo que llaman ellos de realengo, pero bueno, todo el problema de las comunales es muy, muy interesante, el trabajo de campo y el trabajo conceptual. Y ella en realidad la formó Carlos Astarita, por ahí a Carlos Astarita lo conoces, Nico, ¿o no? Sí, a él sí. A él sí, porque es muy consagrado, pero Corina le dio 4 vueltas Carlos era un marxista muy tradicional, pues sigue vivo, ¿no? Carlos,
un marxista mucho más tradicional, mucho más muy conceptual, muy de lectura histórica, pero muy historiador, todo fuentes. Y Corina le dio este enfoque mucho más antropológico, y tanto que terminaron peleados, como pasa muchas veces cuando el discípulo cambia, da vuelta, pero sí, yo creo que es un contacto muy interesante para ustedes. Tenemos que conseguir eso, y obviamente ya tenemos que conseguir a alguien de las japonesas estas, sí, eso para hablar. Ni idea. Ya te Europa lo que quieran, pero como es Japón, está muy difícil, sí. Hay que cocinar japonesa. Salvo jesuitas en Japón, todos los demás, que es mi tema, pero los jesuitas, pero que ahí sí, hay una chica que hizo un doctorado sobre jesuitas en Japón, pero como es este tema debe ser fascinante, ¿no? Totalmente. Bien ahí. Víctor, tiene que habías dicho. hablarse tal cual, sí. No, interesantísimo el aporte. Gracias, Soledad. No, eran comentarios un poco más genéricos. Si bien entiendo la crítica del marco teórico afectando un poco aquello que se analiza, me pareció que más allá de que no era quizás el punto, ahora releyéndolo es algo que ustedes critican, había como unas puntas o se presentaban ciertas ideas que a mí yo no conocía y me interesaron mucho, particularmente esta como continuidad entre violencia patriarcal y abuso del medio ambiente, ¿no? Creo que eso es algo que marqué con resaltador. Y que creo que sí, que más allá de que es quizás no es lo ideal el plantear estas ideas, como decían, y dejar de lado la circunstancia, los hechos que tenían mucho más claros, creo que por lo menos en este trabajo de divulgación me parece que es valorable. Lo digo esto sin estar tan metido en el tema, ¿no? Y también otro punto que me pareció interesante era la crítica a los comunes globales, ¿no? Que es algo que en general se elabora mucho en derecho internacional, ¿no? Esta idea de bienes de toda la humanidad, y que nadie no tiene una gran claridad conceptual ni material tampoco, ¿no? Son más generalidades, de hecho por eso la ONU siempre recae en eso. Y después quería hacer una pregunta yendo al territorio. En realidad es una pregunta de ignorancia porteñil, podríamos decirle. Porque justo el otro día leí un par de notas, o bueno, en el momento electoral como que surgen estas figuras y uno se pregunta qué onda. Particularmente el movimiento Ciudad Futura, que entiendo que en Rosario tiene mayor movimiento, ¿no? O más peso, más que en Santa Fe, pero dado que ahora alcanzó como un rango más provincial, quería preguntarles si tenían alguna idea o conocimiento sobre ello respecto a la articulación, ¿no? de estos movimientos o estas luchas comunes que, como antes mencionaron, que a veces están como desconectados o desarticuladas, y como también contaron el caso de la Verdecita, que tenía un contacto con un legislador provincial, me preguntaba si era de ese movimiento. No. El contacto era con Leandro Busato, que es del PJ un poco más. No sé si no me equivoco, viene de Levita o por ahí. Pero sí, o sea, Ciudad Futura acá como que tienen como o sea, están como bastante poco difundidos. Sí tienen, que por ahí, bueno, se puede como quizás tomar medianamente como un ejemplo, ponele, tienen un almacén que ellos venden como productos que bueno, que, o sea, si no me equivoco, lo enmarcan en comercio justo,
y venden bolsones creo que una vez a la semana, medio como una cosa así. Creo que Ciudad Futura tiene como algo ahí más con lo productivo en Rosario, pero principalmente yo, por lo menos una vez, escuché a Karen Tepp en un congreso. Karen Tepp es la que va ahora como primera, es la esposa de Monteverde. Y ella como, o sea, muy copada, me re gustó cuando la escuché. Fue a un congreso ahí en UBA en agronomía, porque yo voy a lugares extraños a veces, y trabajan mucho como más la cuestión urbana. Por ahí no hay, y se enfocan más como quizás en como derecho a la ciudad, que por ahí quizás entra esto que decía Euge hoy o sea, que bueno, que por ahí tendemos como a quizás pensar los espacios como un todo y tienen lógicas muy distintas. Acá las organizaciones que están más en lo periurbano, es más, yo al principio, cuando hice la beca SIN, me puedo autocriticar a mí también antes, como que yo hablaba de mujeres rurales y ellas en realidad no son mujeres rurales, son mujeres del periurbano. Después, no sé, yo, por ejemplo, fui buscando movimientos sociales campesinos. Creo que a los 2 días de que empecé la beca ya tuve que cambiar porque dije, ¿qué es movimiento social campesino? O sea, me tengo que ir al Mocase con Salvi, me voy para Santiago y me pongo ahí a ver gente, pero porque acá no había nada. Y después habías dicho algo, sí, sobre esta vinculación entre las violencias sobre el territorio y sobre las mujeres. Rita Segato creo que habla bastante de eso, pero ella lo aborda más desde, bueno, las violencias ahí como abuso sexual, o sea, más así. Pero bueno, en la página 153 del libro de Federici, el de Reencantar el Mundo, yo tengo página 153, ella cita a María Mies, que es una que escribe con Shiva, y dice, en cierto modo las mujeres son tratadas como comunes y los comunes son tratados como mujeres. Y hay un capítulo entero que trabaja bastante esto ahora sobre acumulación originaria. Y iba a decir algo con eso, no me acuerdo. Mientras te acordás, comento ahí muy rápidamente, porque cuando hiciste la pregunta por Ciudad Futura, me acordé de Carlitos del Frade, que estuvo, no sé si todavía está, pero integró el bloque, y en la agenda del Frade, que es un personaje político acá, rosarino también, pero muy amplia, porque va desde problema en el puerto, el narcotráfico, o sea, va todo, pero tiene un lugar muy importante en su agenda las cuestiones de producción, soberanía alimentaria y demás. De hecho, cuando hicimos un relevamiento, nosotras en un trabajo con otras compañeras del equipo, medio relevamiento casi dogmático, en pandemia hubo una explosión de presentación de proyectos de ley vinculados a las cuestiones alimentarias. Que creo que no sé, eran como 20, se aprobó uno nomás, y bueno, y del Frade nos aparecía como un legislador que había presentado, ¿te acordás? Eran como 5, 7, no sé, eran un montón, te presentaban, sí, era como tremendo, y le viene de toda esta, vinculado a mercado, vinculado a escuelas agroecológicas, granjas, eran registros, tenía como todo un paquete de cosas que después otros legisladores provinciales nos contaban que nadie directamente se lo tomaba muy en serio. Decían, los proyectos de Carlito, como diciendo, viene ahí con esas cosas ahí medias románticas que eran parte de su agenda bastante inviable. Cuando vos leías los proyectos, era más como instalar políticamente una agenda vinculada a todos estos temas. Después se los pasábamos, si quieren, los proyectos, y que un poco nos contaban que él mismo tenía esa estrategia de inundar de proyectos para poner un tema sabiendo que no le iban a aprobar nada, que después nadie le votaba nada, pero los ponía igual, y los ponía, y perdían estado parlamentario y los volvía a presentar. Vimos algunos que los volvía a presentar, y bueno, dentro de ese bloque yo creo que es él la persona que lleva esta agenda más vinculada a esto. Ahí les puse la página si quieren entrar a ver. Personaje total, ha publicado libros y demás. Yo creo que él es el referente en Ciudad Futura que se le puede rastrear por este lado. Sí, que viene también justamente, o sea, él trabaja como temas de
de soberanía, o sea, como económica, alimentaria. Yo cuando lo Una entrevisté, ecológica, ¿te acordás? claro, cuando lo entrevisté como que eso quedaba bastante claro y esto que decía vos que también él, o sea, sí, si no me equivoco, estaban todos juntos en un bloque, ahora si no me equivoco había quedado afuera, pero bueno, o sea, él mismo acepta esto de que en realidad prácticamente no tiene lugar adentro de la legislatura y él cuando lo entrevisté dijo como, bueno, o sea, antes de cualquier cosa alguien me tiene que votar. O sea, porque tiene muy pocos votos. Pero bueno, a mí lo que me gustó cuando lo entrevisté es que era una persona muy coherente. O sea, como que se notaba que venía, o sea, vos leías todo su trabajo legislativo y era muy coherente. O sea, como que todo iba en la misma dirección, era muy interesante. No, y algo que te iba a decir de eso que vos decías, Vito, eso era lo que me había acordado. Nada, esto de cómo, o sea, el cuerpo territorio muestra también cómo el propio sistema capitalista se va como cavando su propia tumba. O sea, que creo que el cuerpo, el concepto de cuerpo territorio como que sirve también para mostrar un poco eso. O sea, porque permite ver no solo la degradación ambiental, sino también cómo el sistema capitalista se apropia del trabajo reproductivo y al desvalorizar no solo el trabajo reproductivo y de cuidado, sino también la naturaleza, bueno, como que o sea, o sea, se va arruinando a sí mismo y bueno, capaz que tenemos suerte. Que eso después lo retoma Nancy Fraser en Sí, te iba Capitalismo a decir Caníbal. la serpiente que se come a sí misma, la Sí, tapa del libro de Fraser, que esa era otra de las cosas que después leímos y decimos, hubiera estado bueno. Ahí Fraser la citamos por un articulito viejo de ella con Gordon, pero que después Fraser escribe de esta articulación entre feminismo, ecologismo, discriminación racial, que hubiera estado bueno también ponerlo. Está bueno, de cómo surgieron cosas. Sí, bueno, justo. Si justo en la zona que están ustedes se da, si quieren seguir anotando, trabajo que ahora está haciendo mucho Natalia López Castro, Quilmes, socióloga rural, que se dedica prácticamente a mostrar cómo, sobre todo en zona pampeana, que estarían incluidos ustedes, repampas, ya no se puede hablar de persona rural completa porque ya es todo relación rural-urbano, digamos, de manera completa. Entonces, y prácticamente en todo el país, ¿no? Santiago tiene esto de la población más ruralizada del país, pero si vos ves el día a día, digamos, de un campesino, está también, bueno, hay que ir a la ciudad, aunque la ciudad después sea Quimilí, Campogallo, sigue teniendo una estructura urbana y con la cual ya te convive, es una situación muy distinta. Así que sí. Bueno, Sí, este geógrafo que trabaja acá, las comunidades que yo habla de periurbano o rururbano, usa esa categoría. Porque esa no la había usado nadie y necesitaba una para él. No, aparentemente viene del ámbito de la geografía, los geógrafos, él como trabaja con mapas y otras cosas, usa mucho ese término de urbano. Después te paso unos papers de él, también una persona súper piola, súper accesible, por ahí si les interesa, mucho más serio que nosotras. ¿No es que estuvo en la charla en Santa Fe? Claro, él fue a tu charla, te hizo pregunta, el que cuando María José salió con cosas medio desubicadas la frenaba, porque ya la conoce. Sí. Está bueno. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿O ya quieren irse? Vito y Santiago no sé si tienen que irse a tomar un café, todas esas cosas. Ah, no, Santiago tiene un concierto. Yo voy a hacer una consulta, pero me voy a ir completamente por otro lado. Pensé. No puedo evitarlo. Igual estamos entre conocidos, así que puedo. No, ya que hicieron ustedes mismas las críticas, voy a hacer una consulta de elección de bibliografía, que es que con este concepto de cuerpo-territorio, que me pareció obviamente lo más interesante del trabajo, mi pregunta era, o sea, primero sería, obviamente me remite a Foucault, digo, pero mi pregunta no es por qué no Foucault, porque entiendo por qué no Foucault, sino por qué no la crítica
de Federici o Foucault o de otras autoras que seguramente ahí no trabajo bien. Por ejemplo, o sea, acá me despierta cuando hacen, les digo específicamente en qué momento, cuando ponen el subtítulo de Recuperando los aportes de los ecofeminismos para repensar las categorías de bienes, que trabajan estos dos, este puente, en primer lugar como se dice, cuerpo-territorio, y después, que es lo que a mí, por lo menos en lo que yo suelo leer, más me interesa, que es cómo esto se vincula al capitalismo y al mercantilismo del capitalismo. Mi duda ahí es justamente por eso, ¿por qué no la crítica? Igual, a ver, pudo no haber sido, no hay que justificar nada, claramente, pero digo, es un autor que siento que cada vez que se habla de cuerpo, algo, cuerpo, y lo que sea, siento que a todos pecamos en decir Foucault, por más de que seguramente esta aplicación viene de antes de Foucault, que incluso de la crítica, una de las críticas, de las muchas críticas de Federici, pero sí, obviamente uno piensa en concepción de poder, para mí es difícil no recaer en Foucault, y esa concepción de poder, por lo menos desde lo que interpreto de Federici, que ya lo adelantamos solo cuando nos juntamos, creo que Nico también, pero Vito y yo, por ejemplo, habíamos leído poco y nada, entonces las críticas más que nada las he leído desde otras autoras, cómo esa concepción de poder de Foucault queda para mí un poco en duda, que es lo que me despertó un poco su trabajo, a partir de que es difícil pensar que esta concepción de poder, digo, no existe esta binariedad mujer-hombre, si desde el principio de los tiempos es difícil documentar un momento donde esa binariedad no haya existido. Entonces, por más de que puedo tomar el- el- la pauta teórica de Foucault, de que el poder es algo que se traslada y no necesariamente tiene esa matriz única, esa matriz, digo, ha existido desde siempre. Entonces, me parece que es un poco, no sé si se entiende a dónde estoy yendo, pero por eso me llama la atención que quizás no esté la noción de poder, quizás en discusión en este trabajo, y si fue una decisión no ponerlo, no criticarlo, porque incluso está la crítica a Marx, me parece que o lo traen, la diferenciación que hace Federici, a mí sí me pareció, qué sé yo, más interesante honestamente la crítica a Foucault, eh, que a la propia de Marx, siento que en algún momento quizás, o siento que Marx no estaba quizás yendo a esa explicación, que igual es súper criticable, pero en Foucault no veo posibilidad de salvar eh, ese, vamos a decir, ese error o esa crítica teórica. No sé si entiende la pregunta. Yo cuando me hablan de Foucault me mareo, ¿viste? Yo no sé, capaz que fue la influencia en el primer grupo de investigación que tuvimos había una hiper experta, le llamaban Foucaultióloga, porque era, ¿viste? Esa gente que con las teorías después se obsesiona y lo ve todo desde ahí y demás. Y el nivel y bueno, y después hay otro grupo de investigación, en un primer grupo que yo estuve cuando todavía era estudiante, estaba esta especialista, Victoria Aidar, que hace cuestiones de sociología histórica del trabajo, excelente. Y por otro lado, bueno, en nuestra universidad hay un grupo de criminología muy reconocido a nivel latinoamericano y demás, de Máximo Soso, que tienen ahí como una tradición e impronta fuerte. Entonces, en UNL Boise, Foucault es como no cualquiera se pone, son cosas que no son juegos para cualquiera. Entonces yo siempre le tuve como un cierto entre respeto y lo he leído poco, manejo poco, solo de oído, y lo poco que manejo me resulta muy complejo. Digo, esto si yo lo quisiera usar, tendría que ponerme a estudiar un montón. Entonces, siempre trato de no ir por ahí. Reconozco por ahí cuando hay filiación y demás, digo, esto podría estar bueno. Por ahí me viene de otros lados, en su momento cuando estaba leyendo más epistemología por Esther Díaz y qué sé yo, pero directamente Foucault le tengo mucho respeto, por eso no, yo personalmente nunca voy por ahí. Hay autores ahí que me quedo con lo que tengo y puedo manejar, digamos. Entonces, el resto de la pregunta no te la puedo seguir porque como no lo manejo bien. Pero no sé, Pili, si querés sumar algo, porque vos dijiste algo en relación a lo de la noción de poder, que no lo teníamos. No, que aparte lo que, o sea, no sé, yo de Foucault soy, o sea, no tengo la más mínima idea, o sea, no, nada, o sea, así que no te puedo responder. Pero, o sea, principalmente lo tomamos, o sea, a todo este concepto y todas estas críticas son críticas que vienen de las propias autoras ecofeministas, o sea, entonces lo tomamos de ellas. No es algo, o sea, también, o sea, eso como
mostrarte que no es que somos anti-Foucault y dijimos no vamos a hablar de Foucault, para que no nos odies, no, mentira. Pero bueno, si no... No decía ni siquiera por qué no retomar Foucault, sino por qué no, Las críticas de desde Foucault. Federici, hacer la crítica. Era en verdad eso, no ni siquiera reivindicar Foucault, sino hacer para mí, ese señalamiento que hace, que era debido quizás, pero en verdad era honestamente una pregunta si fue, ¿es una decisión o No, sí, no, o sea, no? no, No del miedo que le tengo. Primero a mí se me ocurrió que podía conectar y por ahí cuando veo y me parece que podría conectar, nunca me meto por ahí porque le tengo mucho entre miedo y respeto. sí, yo no, o sea, no lo manejo, entonces, o sea, una puede, capaz que agregamos cosas que no manejábamos, pero ya agregar Foucault hubiera sido como robar mucho. ¿Y qué más te iba a decir? Bueno, no sé, eso. O sea, principalmente tomamos las autoras ecofeministas tipo directas. No me acuerdo, la verdad, qué tanto retoman ellas y critican por ahí tampoco esas teorías. Puede ser que alguna lo haga. En general, por lo menos las que nosotras tomamos son bastante como que van mucho a lo territorial, a la experiencia empírica. Y no sé la noción de cuerpo-territorio. Ahora lo voy a averiguar porque me da intriga, pero porque también leí otras cosas en la maestría vinculado a este concepto, capaz que ahí sí se profundizó un poco más. Así que después averiguo y cualquier cosa te paso. Igual sí, lo del proyecto de biopoder más o menos lo usan de manera complementaria, muchas veces se termina usando. Lo que pasa es que siempre acá, justo ya aprovechando que tengo una historiadora y además de ese periodo, a veces nos pasa eso, que sobre todo esta gente que necesita que se le cuadre dentro de la teoría, arma una reconstrucción a veces como media simplista de ese momento histórico, y que todo le cuadre. Por eso odian, digamos, si vos vas decís que vas a hacer una genealogía y te toca un tribunal de historia, te matan, digamos, porque ya saben lo que se viene. Digamos, se va a venir el one, que no es historia de los conceptos, sino genealogía grande. Entonces vos tenés que hacer que te cuadre el discurso, que se te viene. Por eso siempre está bueno contrastar. Yo creo que, por ejemplo, este grupo que se preparó primero con Congos, Grossi y demás, ahora puede atacar a ver a Federici, sabiendo, bueno, pero mirá, vamos a ver esta gente que vio los discursos. Y ahora, sobre todo, todavía hay gente que trabaja como la profesora Justo, Rosa Farman, Ciavirani, ahora todas estas otras microhistorias de estos momentos dan un panorama interesante que está bueno aplicarlo al día de hoy también. Eso, ver a ver qué está haciendo el Mocase, por ejemplo, lo que trabajo yo. Ahí va. ¿Qué están haciendo? Hace 3 seminarios, ¿no fue, Vito? Sí, que estuvieron el señor de los encierros comunitarios, ahora con el uruguayo. Estuvieron y nos tiró algo que sería una definición que por ahí sería incómoda para la academia. Él decía, estaba definiendo un encierro comunitario ganadero, que son o sea, en estas zonas que estaban de límites indefinidos, digamos que provienen de estos mancomunes. Por detrás, en el momento en que se empiezan a vender como terrenos fiscales, como ellos no tenían títulos, empiezan a decir, bueno, vamos a acercar nosotros para poder conseguir los títulos, ¿no? Por eso se decía cercar para poblar, cercar para colectivizar, etc. Y él definió el encierro comunitario ganadero como un country de campesinos. Y vos le veías además la manera en la que lo iba explicando, cómo era la ingeniería jurídica que iba generando, pues si esta persona tiene una percepción de la metafísica de los derechos reales mucho más profunda que la mayoría. El tipo está diciendo, no, bueno, porque es un country, porque estamos acá, tenemos espacios comunes, el otro no entiende, de este lado hacemos lo que queremos, del otro no. Y no es que el tipo se leyó Matei y todas estas cosas para hacerlo, ¿no? Pero funciona. Después, bueno, Matei te puede dar el marco teórico para después analizar esta cuestión del común privado, que uno puede hacer, si genera fundación, si no genera. Pero es muy distinto eso encierro de Figueroa que el Mocase en el norte de Santiago del Estero, que sí todavía tiene otro tipo de relaciones por las situaciones fácticas que le sucede, y algunos son más colectivistas, otros menos colectivistas. Todo eso son situaciones específicas, ¿no?
también marca, por ejemplo, eso. Farberman dedica un montón de tiempo para decir, no hay propiedad colectiva en un mancomún, porque el mancomún sea indefinido no significa que era colectiva. El señor o señora que era jefe de familia se sentía dueño, no era que se sentía dueño y dueño en esa situación, no es que venía las personas que compartían el bosque de Tales y decían, no, esto es todos juntos y todos compartimos el bosque. No, yo te estoy dejando pasar a mi bosque y no me estoy controlando quién está en el bosque, no sé bien hasta dónde llega el bosque, hasta dónde veo, pero eso no sigue este colectivo. Bueno, sí, es ver casito a casito cómo se van dando esas cosas. Y el problema ese de marcos como el de Foucault, el de Federici, es que a veces son como, o el de Marx, así como hipergeneralista, porque tiene que cuadrar en todo el sistema, todo tiene que ser un sistema biopolítico, todo tiene que estar, el poder siempre fluye. Bueno, la diferencia entre disciplinas, sociología histórica y los que queremos, somos menos ambiciosos y hacemos historia. Es un poquito más estudio de caso, mucho más individualista. Nosotros nos podrán, digamos, te toca, como decís vos, un historiador y vos querés hacer una genealogía y el historiador te va a matar porque tenemos esa cosa tan fina, pero la verdad que también nosotros trabajamos y vivimos leyendo a los teóricos, a la sociología, a los que hacen marcos más generales porque nos permiten pensar y darle, digamos, tener herramientas de análisis para nuestros micros estudios o estudios de caso, que es la manera, en realidad, que estamos formados, que sabemos trabajar concretamente con estudios más individuales o sumatoria de estudios individuales. Bueno, parece muy interesante. Estamos ya en el horario apto para que en un viernes en Santa Fe procedan a activar el modo liso. Pilar, María Eugenia, muchísimas gracias. Me encantó el trabajo de ustedes. Aprendí Gracias a ustedes. Gracias, Soledad, por acompañar. Buenos compañeros, Vita y Gracias. Lara. Gracias por sumarte. Rubén Martínez ahí para completar, porque Santa Fe siempre será una provincia toda junta, completa. Acá Rubén justo nos escribe. Adiós. Quería escribir, después les mandaré igual para pedirles bibliografía específica algunas cosas, pero yo también me tengo que ir volando ya, pero había algunos temas que van desarrollando que estoy ya robando igual bibliografía de acá, citada, pero quería pedirles a ver si me pueden recomendar algunas cosas, así que bueno, después les voy a escribir ahí bien Tuyo, para porque especificar. nosotras estamos ahí. Bueno, Pili está estudiando más formalmente dentro de un espacio, un marco de posgrado y demás. Pedirle a Pili. Pili sabe más. Listo. Te va a pasar un Berros Valeria 2025. Bien. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.